Hola amigos de YouTube, les saluda a su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de cómo hubiera sido Civil War con el Spider-Man de Andrew Garfield. Y si el video es muy apoyado, sus likes, visitas y todo eso, podría ser cómo hubiera sido todo el UCM con el Spider-Man de Andrew Garfield. Y si llegara a funcionar todo esto, ustedes me podrían decir si quieren cómo hubiera sido el UCM con Tobey Maguire. Y bueno, antes de empezar con este video, les quiero decir que estuve revisando las estadísticas del canal y pude ver que un 13% está suscrito al canal y un 87% no. Y quiero decirles a las personas que ven mis videos y no se suscriben que por favor se suscriban. Y así estarán al tanto de todo mi contenido si les gusta. Y así también ustedes estarían felices con el contenido y yo también con su suscripción. Así que si me ayudan ustedes, yo también los ayudo viendo más contenido así. Ahora sí, comencemos con este video. Bueno, ¿cómo empezaría una película de Civil War y cuándo cambiaría con Andrew Garfield? La verdad es que creo que tendría ciertos cambios significativos. Aquí Spider-Man significaría más de lo que significa el Spider-Man de Tom Holland, porque este Spider-Man ya lleva algunos años como Spider-Man, obviamente. Ha tenido mayor maduración y también lo reconocen más, ya siendo un héroe muy querido por toda la ciudad de Nueva York. Por lo mismo, yo creo que el inicio de la película no cambiaría para nada. Scarlet Witch aún se sentía culpable después de lo que pasó contra Crossbones, y el Capitán América se responsabilizaría de todo esto. Pero también aquí ya veríamos como Tony y el Capitán tendrían esa pequeña riña entre ellos dos. Sabemos que el Capitán estaría más pendiente de Winter Soldier y no prestaría mucha atención a lo que está pasando actualmente, y también estaría muy en contra, según él, de venderse al gobierno, lo cual creo que está muy bien. En este momento es donde ya Tony estaría reclutando su propio equipo, obviamente. Así que, ¿cómo reclutaría al Spider-Man de Andrew Garfield? Bueno, en sí Civil War se ubicaría justo después de unos meses. Para ser exactos, le pondría como unos 4 meses después de la pelea de Spider-Man y de Rhino. Spider-Man ya estaría superando más o menos la muerte de Gwen Stacy. Entonces la llegada de Tony se iría a la casa típica que ya tiene la tía May con Spider-Man. Bueno, aquí la gran diferencia es que Tony Stark no coquetearía con la tía May porque no es Marisa Tomei y es la actriz que podemos ver en The Amazing Spider-Man 2. Obviamente aquí la conversación sería muy diferente. Un Tony Stark, como ya sabemos, su actitud es un poco arrogante y todo esto, preguntándole si es el Hombre Araña. Ya no le dirían Chico Araña, porque obviamente ya es el Hombre Araña. Entonces le diría por qué está haciendo todo esto. Le dijo que todo se trata de responsabilidad, que si tienes la opción de hacer algo bueno por los demás, tienes la obligación moral de hacerlo. Es lo que le dijo su padre, o bueno, su tío Ben le diría. Algo muy importante también es que dirías la frase del poder y la responsabilidad que se lo dijo su padre al final de The Amazing Spider-Man 2, lo cual fue una escena eliminada, pero creo que Marvel la aprovecharía. Yo creo que con la personalidad del Spider-Man de Andrew Garfield sería muy poco probable que se vea influenciado por Tony Stark como se vio influenciado el Spider-Man de Tom Holland. Este era un Spider-Man que no había conocido casi nada de ciencia junto a otros expertos. Sabemos que Andrew Garfield lo conoció gracias al Dr. Connors, ha estado también inmerso en todo esto gracias a Oscorp. Así que no sería muy influenciado por la personalidad de Tony Stark. Este mismo aceptaría unirse a su grupo porque cree que están haciendo algo correcto. Tony no le explicaría todo de golpe. Pero ya cuando Peter aceptara todos los términos y unirse al equipo de Iron Man, este mismo le diría que para saber que está de acuerdo con todo esto, debe desenmascararse en frente de todo el mundo. Peter lo piensa un rato, pero cree y confía en Tony Stark, así que lo aceptaría. Aquí sí tendría un gran peso que se desenmascare en esta película Spider-Man, porque ya como se los dije, este sí es muy conocido y muy querido en la ciudad de Nueva York y en algunas ciudades más. Bueno, en sí Peter, al momento de desenmascararse, no sentiría ninguna consecuencia. Lo que sí pensó es llevar a la tía May
a las instalaciones de Stark Industries por cualquier cosa. Sabía que cualquier villano podía hacer algo, pero aún no sentía realmente todas las consecuencias que podían venir en el futuro. En sí, después de esto se vendría la pelea en Berlín. Spider-Man acompañaría a Tony y no se daría ese viaje tan divertido y grabado como le dio Tom Holland. Sería un viaje más serio y podríamos ver una cierta conversación entre estos dos, además de también ciertos roces. Sabemos que este Peter no congeniaría mucho con Tony Stark, ya que Peter sentiría que Tony no tiene esa responsabilidad que lo caracteriza a él, además de que intenta ser bueno cuando no tiene que serlo realmente. Se siente muy culpable y Peter le recriminaría esto, pero la conversación quedaría en nada, ya que Tony no le haría caso a un joven. Así que todo quedaría ahí en la conversación del avión, y justo llegarían a Berlín para la gran pelea contra el Capitán América y su equipo. Este Spider-Man tendría casi la misma presentación que Tom Holland, como él lo tuvo así, robándole el escudo al Capitán América. Pero la verdad es que este Spider-Man sería mucho más experimentado en batalla. Y sí, casi le daría una paliza a Falcon, también pelearía muy bien contra Winter Soldier y tendría una pelea muy igualada contra el Capitán América. Este nos haría casi humillado ya que tiene experiencia. Y pues sí, aquí también se daría esa gran presentación entre los dos personajes, teniendo una química inmediata entre los dos ya que son un poco parecidos, y Spider-Man sentiría en ese momento que escogió el lado equivocado del bando, algo que no se vio presente en la película original de Civil War, pero aún así seguiría con Tony, aunque dudando todo lo que ha pasado. Aquí no habría el Iron Spider ya que igual se guardaría para Infinity War y Endgame, pero aún así con toda la experiencia de Peter y los personajes, el Capitán América igual lograría escapar junto a Bucky. Luego de la pelea, Tony sí estaría preocupado por Spider-Man, ya consciente que es un niño, aunque no lo es un universitario. Y este mismo está viendo que le está tratando como un niño. Peter se siente un poco enojado, ya que lo manda a casa cuando lo reclutó para una pelea o para defender sus ideales. A lo cual seguirían estas pequeñas riñas entre Iron Man y Spider-Man. Ya podemos ver desde aquí que no congeniarían demasiado estos dos personajes. Algo muy diferente obviamente a cómo se ha dado la relación que tiene el Spider-Man del UCM con el Tony Stark que podemos ver. Entonces aquí pasaría igual Peter Parker regresando a Nueva York. Aquí sí se mostraría y nos esperaría la película de Spider-Man Homecoming o The Amazing Spider-Man 3. Y aquí es donde empezaría un poco más la importancia de Spider-Man, ya que se vería un poco de las consecuencias que traería todo esto. Peter Parker reveló su identidad a todos. Y recordemos que ya tiene villanos. Recordemos al Duende Verde, este mismo ya sabía quién es, pero también otros villanos que lo tienen en la mira. Tenemos a Rhino y también los que se están formando, los nuevos 6 siniestros. Además de que ahora todos saben que Spider-Man es Peter Parker. Y en sí yo creo que el final de Civil War no cambiaría para nada. La pelea entre el Capitán América, Iron Man y Bucky sería la misma. Obviamente esto no tendría nada que cambiar, el Barón Sim igual, todo estaría correctamente como se hizo en la película de Civil War del UCM. Pero yo creo que la escena post créditos podría mostrar cómo hay gente interesada en asesinar a Spider-Man. Se podría ver una sombra misteriosa obviamente, y yo creo que se podría introducir o Norman Osborn, ya que se decía que este no murió realmente, ya que gracias a cierta fórmula del duende, o bueno, al veneno de araña que logró inyectarse se dice, podría estar vivo junto a su hijo. Pero estos eran rumores que se estaban diciendo después de The Amazing Spider-Man 2 y esperando la confirmación de The Amazing Spider-Man 3. Pero creo que Marvel sí lograría revivir a Norman Osborn, ya que creo que no quisieran desperdiciar un villano tan potente como el Duende Verde, y menos de Norman Osborn. Así que todo esto dejaría encaminado a The Amazing Spider-Man 3. Disney teniendo más control de esta película, pero ya no podría cambiar la personalidad del personaje, ya que estaba muy bien marcada. La responsabilidad de Spider-Man, todo lo que sentía,
creo que sí cambiaría un poco la personalidad de Peter, teniendo el plus de que justo perdió a Gwen Stacy y siquiera se podría hacer un poco más serio, ya que se vería un poco diferente a como era en The Amazing Spider-Man 1 y como era en The Amazing Spider-Man 2. Pero obviamente solo estoy hablando de Peter Parker, ya que creo que Marvel vería que este Spider-Man funciona muy bien. Hablo del Spider-Man de Andrew Garfield, ya que para mí es el mejor y creo que sí le darían un gran uso. Cambien su traje, tal vez no. El traje de The Amazing Spider-Man era el mejor, y todos lo sabían. Así que aquí no habría un traje regalado de Tony Stark para este, y se quedaría con el mismo traje de The Amazing Spider-Man 2. Bueno, si ustedes quieren que yo traiga cómo sería The Amazing Spider-Man 3 en el UCM, pueden dejarlo en la caja de comentarios dejando su like. Y ahora sí, hasta aquí ha llegado este video. Quiero decirles que le pueden dar like, compartir este video en sus redes sociales para que más gente conozca el canal. Y si les ha gustado todo lo que dije o si no les parece, pueden dejarlo también en la caja de comentarios. Y ahora sí, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós.